Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conexión U de la Universidad San Marcos. El día de hoy tenemos por acá como invitado a nuestro rector, don Marco Esquivel. ¿Cómo está, don Marco, el día de hoy? Bien, usted, Tanicha, yo espero que usted también esté. Y bien, y gracias por invitarme aquí a Conexión. Muchísimas gracias a usted por el espacio, don Marco. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la historia y la evolución de la educación virtual en la Universidad San Marcos. Bien. Y yo quisiera, don Marco, preguntarle cómo fue que empezó ese proyecto. ¿Dónde surgió la idea de la educación virtual en la Universidad San Marcos? Bueno, surgió por crear una nueva alternativa, una nueva alternativa de estudio. Era algo que ya se estaba dando a nivel de Boja y era muy vanguardista a nivel mundial. Habían hecho algunos conatos de poder traer la modalidad virtual al país, algunas otras universidades, algunos otros centros educativos. De hecho, el Ministerio de Educación Pública ya tenía un colegio virtual de secundaria y ya había unos proyectos en el país que poco a poco iban introduciendo la tecnología para la enseñanza. Entonces, cuando la universidad se llega a adherir a un conglomerado de universidades en América Latina, ya esto estaba muy avanzado en otros países y se vio de buena manera que poder traer ese diferenciador que ya había impactado positivamente en el aprendizaje en esos países, traerlo en el país. Obviamente eso, al ser pioneros y a ser los primeros, generaba todo un reto como tal, ¿no? Y ahí nos conllevó a que tuviéramos que ver de la experiencia que tienen estos países con respecto a lo que habían ellos ya trabajado en modalidad virtual y ver que nosotros rescatábamos que se pudiera traer al país para que nosotros pudiéramos crear un diferenciador y sobre todo un diferenciador que realmente fuera de calidad, que fuera y que realmente uno dijera, mire, sí se puede aprender con el uso de la tecnología, sí se puede exponencialmente entender y aprovechar la data que ya es por sí en el mundo se está dando en forma acelerada y poderla traer con un objetivo didáctico, con un sentido de que usted le sirviera para el aprendizaje y para el conocimiento. Más o Tamaño reto menos, eso, Tani. claro, me imagino. ¿Y más o menos en qué año fue esto, don Marco, que empezó? Eso fue, Tani, como en el 2012, 2013 que empezamos nosotros. Primero lo que hicimos fue traer algunos programas que no los producíamos aquí, porque obviamente la legislación costarricense no permite usted dar cursado en modalidad virtual. Entonces lo que nosotros hacíamos era traer los programas de otras universidades hermanas a la cual nosotros pertenecíamos y teníamos convenio y traerlo aquí en el país para ir poco a poco, ir dándoles esas alternativas a los estudiantes. Acuérdense que había una necesidad de estudio, ¿no? Había una gran población que no podía entrar a las universidades, pero todavía otra gran población de estudiantes universitarios que desertaban porque el sistema tradicional, cuando ya se está en edad adulta, te provoca a no darle continuidad al estudio. Entonces había mucha deserción, ¿no? Y entonces pensábamos nosotros que con esta alternativa eliminábamos todos los peros de distancia, los peros de transportabilidad, los peros de costo de oportunidad, y ya no había un pero como para que poder usted sacar una carrera universitaria. Eso sí, para que eso se diera, la universidad lo tuvo que incluir como un eje estratégico. O sea, pasar de lo que usted mencionaba, que fuera un proyecto, pasarlo ya como un modelo o como una propuesta educativa hacia a la comunidad. Y para eso había que entrarle a todas las áreas sustantivas, a todas las áreas académicas y a todas las áreas de gestión académica. Al nivel de gobernanza, o sea, eso sí, estoy hablando a nivel interno de la universidad, pero todavía había que también tener un entendimiento en los modelos de aprobación de carreras en Costa Rica, a nivel de educación superior, pero también a nivel de acreditación de normas de calidad en estas modalidades. Y bueno, comenzamos con los primeros programas que nosotros teníamos en forma presencial y los extendimos a modalidad virtual. Ese proceso nos costó alrededor de 3 años. Pero sabíamos que nos iba a costar, pero a la postre también entendíamos
que había que pasar por estos pasos para poder tener una base muy sólida de entorno virtual del aprendizaje que hoy por hoy premia esta universidad, que si no hubiéramos pasado por esos aspectos que nos costó tanto, no lo hubiéramos podido desarrollar al punto tal que hoy están inherentes en todos los procesos administrativos y académicos de la universidad como tal. Por eso es que pudimos pasar muy bien aspectos cuando la distancia se acorta, como nos pasó en pandemia, sin bajarle la calidad del estudio y sin tratar de usted prácticamente tomar alternativas de que no pudiéramos nosotros impactar significativamente en el aprendizaje de las personas. Entonces, don Marco, perdón, Sí. básicamente podemos decir que este proyecto inició porque ya otras universidades en América Latina, que era del englomerado que comentas, ¿verdad? Ya ellos lo tenían. Entonces, básicamente acá se ofrecía, pero el título no era nacional, pues era de otra universidad. Sí, Entonces, más o menos así fue que empezó este proyecto. sí, obviamente nosotros al vernos adherido a este conglomerado de universidades, también fue por un propósito de que nosotros como universidad nos estábamos adhiriendo a unas universidades que ya eran pioneras en esta materia. Es decir, la universidad, al hacer hermandad con estas universidades, tenía el propósito también de traer esas alternativas para Costa Rica. Y sabían que de muy buenas formas estas universidades ya habían andado, habían tenido un poco más de recorrido en probar la modalidad virtual, que a la postre también era una cuestión que creaba una alternativa en todos los aspectos de esta era digital. O sea, ya Claro. existía Internet, ya existían plataformas de aprendizaje virtual, ya existían expertos en el mundo que podían hablar de este tema y ya habían cursados que se habían probado para que esto fuera. La Universidad de San Marcos lo ve muy bien, acuérdense que siempre ha tenido esa parte disruptiva e innovación y dice, bueno, unámonos a estas universidades de forma tal de traer lo que está pasando en el mundo y lo que está en boga en el mundo y que está aprobado Claro. con calidad en el mundo. Y funcionó muy bien la amalgama y ahí fue donde nos encontramos más bien unos retos nacionales al ser nuevos y al ser pioneros y innovadores de cómo era que lo podíamos implementar en el país. Claro, y don Marco, entonces en esto que me comenta de cómo fue ese proceso o cómo inició esa idea, usted en ese momento, ¿cuál fue su papel en ese momento? Que Bueno, usted mi diga, papel fue era determinante. liderar el proyecto como tal, o sea, dirigirlo en primera instancia y bueno, y hacer toda la planeación de cómo era que íbamos nosotros a implementar esta innovación en la universidad y en el país. Ahí tuve que, bueno, viajé mucho por varias universidades que ya habían tenido alguna experiencia en esto. Tuvimos mucha sinergia, hubo mucha consulta que solicitar, Claro. hubo mucha estudio de tecnología que había que hacer en ese entonces, tecnología para la educación. Y bueno, ir buscando procesos, políticas, normas, modelos que pudiéramos nosotros tropicalizar y traer al país y que esto funcionara en forma integral. La ventaja que tuvimos fue que desde el puro principio, aunque comenzó como un proyecto, porque obviamente teníamos todas las carreras en modalidad presencial, la universidad siempre ha sido exitosa en lo que son las carreras que ha tenido, incluso ha sido, no solamente ha sido artífices y de tener los primeros programas de carreras en administración y contaduría, sino que era un referente en estas materias y teníamos una fuerte población en estudiantes presenciales. Pero por eso era que no podíamos dejar de dar el cursado en forma presencial, por lo contrario, había que estarlo reforzando para que esta fuera también digamos, un patrocinio del proyecto de la modalidad virtual, que así fue como inició. Pero desde el puro principio nosotros siempre se marcó en la universidad de que no fuera como un proyecto siempre, ¿no? Siempre era que iba a iniciar como un proyecto, pero que iba a estar entre el eje estratégico de la universidad
para el mediano y largo plazo, ¿no? Esa era la posición que iba a tomar la universidad, de tener un entorno virtual de aprendizaje en toda la universidad y que esto fuera prácticamente focalizado como tal. O sea, que fuéramos referentes en esta materia. Claro. Y don Marco, yo me imagino que como todos los proyectos, ¿verdad? Cuando uno quiere iniciar algo, pues esto tiene ciertos retos o ciertas dificultades. Antes nos estuvo comentando un poco, pero me gustaría que entráramos y que la gente y los estudiantes y docentes se den cuenta de cuáles fueron algunos de esos retos que enfrentó la Universidad San Marcos cuando estaba implementando la educación virtual. Algo que tal vez usted diga, esto hasta incluso fue uno de los retos que nos hizo pensar qué hacemos, seguimos, o esa situación, ¿verdad? ¿Qué es eso que usted nos podría, pues, expandir de esos retos? Bueno, cuando se hablaba de educación virtual en ese entonces, siempre se pensaba de que estudiar en educación virtual no era eficaz. O sea, usted no podía aprender en educación virtual. El otro era que era muy fácil estudiar en educación virtual. Lo cual, para nosotros, en la iniciación del proyecto como tal y la implementación que queríamos, era precisamente eliminar esa forma de pensar de la educación virtual. Por el contrario, nosotros sabíamos que la educación virtual impactaba mucho más en el aprendizaje de las personas y también requería mucho compromiso y disciplina del estudiante como tal. Porque ya nosotros habíamos andado haciendo estudios, haciendo pruebas, haciendo averiguaciones y obviamente haciendo investigaciones de cómo estaba funcionando la modalidad a nivel mundial. Y sabíamos que era todo lo contrario de lo que pensaba la ciudadanía costarricense. Entonces, pues básicamente podríamos decir que uno de esos retos fue cambiarle esa mentalidad a las personas, ¿verdad? Sí, sí, Porque ya que ustedes lo habían estudiado todo, pero pues era convencer a los estudiantes que iban a acercarse a la Universidad San Marcos por la educación virtual a cambiar esa perspectiva de lo que era la virtualidad. Eso es un reto grandísimo. Sí, pero no solamente a los estudiantes, como bien usted dice, que también es parte de los protagonistas de la modalidad, pero también teníamos que dar a entender que lo que nosotros estábamos haciendo realmente lo hacíamos estratégico, lo hacíamos con la seriedad que eso conlleva y que realmente queríamos impactar más fuertemente en la calidad del aprendizaje de las personas. Y queríamos sobre todo, a sabiendas de que estábamos aprovechando elementos que ya por sí la era digital le estaba dando a la ciudadanía, o bueno, al mundo y a la ciudadanía. Ahí fue donde teníamos retos también con el ente regulador y con los entes acreditadores, porque al no tener ninguna otra experiencia viable que les diera calidad, obviamente no existía ningún modelo para aprobar carreras en ese entonces. Entonces, cuando comenzamos, lo primero fue hacer la planeación de cómo íbamos a hacer la producción de las carreras, las primeras carreras, y ahí nos encontramos algunas situaciones particulares. Lo primero es que la universidad había unas situaciones internas y unas externas, ¿no? Las externas era que no existía un modelo de cómo aprobar las carreras. El único modelo que existía en el país hasta ese entonces era aprobar carreras en forma presencial. Uh-huh. Por lo tanto, los ítems o los criterios de validar una carrera virtual pasaban por criterios de modalidad presencial, lo cual obviamente para una modalidad virtual que usted quiere presentar una carrera en forma integral, curricularmente hablando, no nos apremiaba eso, no nos ayudaba, no hacía coherencia una cosa con la otra. Lo otro era que hay que producir la carrera en su totalidad, en modalidad virtual, es decir, si una malla curricular de un programa tiene 56 materias, las 56 materias hay que producirlas totalmente en forma virtual, a sabiendas que tal vez el ente regulador no las vaya a aprobar o no, y eso lleva mucho trabajo. Eso conllevaba a un trabajo interno. El trabajo interno radicaba en que cómo las producíamos y con quién las producíamos y con qué recursos las producíamos. Y bueno, ahí tuvimos que integrar un equipo de profesionales que ya venían haciendo trabajos tanto a nivel internacional como a nivel nacional para que nos ayudaran a producir las carreras en forma virtual. Acuérdense que cuando uno produce en forma virtual una carrera, tiene que despresencializar todos los elementos del aprendizaje
para educación superior y usted los tiene que digitalizar. Y por lo tanto tiene que buscarle elementos que pueda obtener usted una forma que está en física y usted lo pueda tener la versión en forma multimedial. Y ahí hubo que contratar a un nivel de profesionales expertos para que eso se pudiera dar en forma efectiva. Lo primero fue contratar curriculistas que tuvieran alguna experiencia de didáctica, de currículum y de evaluación para entornos virtuales del aprendizaje. Es decir, que pudieran implementar técnicas didácticas que funcionaran con mediación tecnológica. Lo otro, diseñadores que no fueran diseñadores gráficos, sino que fueran diseñadores más dedicados en asuntos digitales y de web, y un equipo de producción de validadores académicos, de estilo, de plagio, porque todo esto se iba a subir en la red, ¿no? Todo ese equipo de producción, cuando ya se empezó a contratar, hubo que capacitarlo sobre un modelo que ya la universidad tuvo que crear, ¿no? Entonces ya no creó solo un modelo pedagógico que fuera solo para la enseñanza presencial, sino que tuvo que crear un modelo pedagógico que nosotros le llamamos modelo único, precisamente para que fuera un modelo abierto a las nuevas tendencias de aprendizaje por conectividad. Y eso conllevó a hacer todo un montón de manuales de metodologías activas, manuales de producción de contenidos, manuales de validación, etcétera, etcétera, que se requirió para que eso sucediera. Y bueno, empezamos a trabajar, a producir las carreras. El principal, digamos, después de que usted tiene todos estos equipos de producción, se requiere que el profesor cambie su chip de dar clases presenciales para modalidad virtual. Claro. Y en ese entonces no teníamos otra opción que los mismos profesores que ya tenían una experiencia con la impartición de los ejes temáticos que ellos daban. Pero bueno, ahora había que capacitarlos, inducirlos a producir todo lo que ellos estaban acostumbrados por años de dar clases en forma presencial, que lo escribiera para que nosotros lo pudiéramos digitalizar. Eso no fue fácil, eso es un trabajo, digamos, de mucha paciencia, de mucho acompañamiento y de mucho entendimiento, que usted no deja de ser un mal profesor porque usted no tiene una mediación tecnológica. Estoy hablando de aquel entonces, no estoy hablando de hace más de 10 años. ¿No? No, y yo consideraría que ese es un proceso sumamente gradual y que a la fecha pueden existir docentes que no se atrevan a brindar educación virtual. Sí, ahora imagínense, en aquel entonces, y ahora en ¿no? aquel momento, claro. Y nosotros teníamos una planta de profesores expertos, una planta de profesores de mucha calidad, porque, repito, éramos referentes en lo que era digamos, la disciplina de la administración y la contaduría pública. Uh-huh. Y decirles a ustedes, esos profesores que teníamos tantos años, mire, profesor, ahora usted tiene que escribir todo lo que usted ve en los libros y escribirlo con su propia autoría. Uh-huh. No fue fácil, fue un proceso casi de 2 o 3 años que tuvimos que cometer. Pero sí sabíamos, por los avances que teníamos en las universidades hermanas, que cuando eso se lograba, aunque costara, iba a tener muchas ventajas y muchos beneficios. Y el principal, diría yo, que ese esfuerzo que tuvo el profesor era que le iba a cambiar completamente el concepto de dar clases, la forma de dar clases. Porque cuando un profesor produce contenidos, sus propios contenidos, prácticamente cambias también su forma de impartir la clase y su forma de dar el cursado. Y eso trae muchos beneficios, no solamente para la modalidad virtual, sino trae beneficios para la modalidad híbrida y para la modalidad 100% presencial. Cuando nosotros terminamos todo ese proceso y empezamos a producir las carreras y las presentamos, ya ahí empezamos a tener trabas con el ente regulador, porque, repito, no tenía una norma de cómo aprobar las carreras. Entonces, como nos normaban con carreras presenciales, era muy difícil, digamos, con la parte curricular, o los analistas curriculares, poder traer un
digamos, una coherencia en lo que realmente iba a impactar el aprendizaje con modalidad virtual. Don Marco, y ahora que me comenta un poquito acerca del crecimiento y desarrollo que ha tenido o que tuvo ese proyecto en aquellos años, ¿verdad? Cuando recién estaba iniciando, y también que me comenta esto del ente regulador que ustedes consideran que fue en ese momento una traba, ¿hubo algún momento decisivo dentro de este proyecto, ya sea en la ejecución a inicio o tal vez después, que hiciera cambiar el rumbo del proyecto en algún momento, tal vez algo con el ente regulador que los hizo tomar otras decisiones que no estaban tal vez contempladas, o algo que usted diga, uy, es que esto nos cambió el rumbo, para bien o para mal? Tal vez en aquel momento uno dice, ay, fue para mal, pero no, ¿verdad? Porque años después se ha evidenciado que fue un excelente proyecto hasta la fecha. Entonces, ¿cuál considera usted que fue como ese momento decisivo? Vean, en todas las acciones que nosotros encontramos, siempre había un pero, siempre había una contra. Si nosotros planeábamos cómo lo íbamos a hacer, primero no había el recurso, digamos, humano, profesional que pudiera ejecutarlo. Luego, cuando empezábamos a encontrarlo y empezábamos nosotros a producir, cómo íbamos a pasar las técnicas didácticas que eran presenciales, cómo hacíamos la conversión para que fueran técnicas didácticas para entornos virtuales del aprendizaje. Y entonces eran muchas discusiones con los curriculistas. ¿Cómo íbamos cuál plataforma era la que íbamos a utilizar para el cursado? ¿Cuáles eran las normas que íbamos a tener a lo interno, al nivel de gobernanza interna, que no trayera ninguna, digamos, disparidad entre lo que hacíamos para toda la población estudiantil, que era presencial, metiendo modalidades tan de vanguardia de aquel entonces como modalidad virtual? Todo eso lo cuestionábamos nosotros, pero también nos lo cuestionaban los entes acreditadores y los entes reguladores, ¿no? Y para todos nosotros, por dicha, con la experiencia que ya habíamos trabajado trayendo algunos productos de otros países y las experiencias que hemos tenido nosotros en varios, digamos, del expertise que ya habían ganado las otras universidades y en muchos congresos a los cuales nosotros participábamos, podíamos tener claridad de lo que se venía con la implementación de la modalidad virtual. Es decir, ya nosotros sabíamos lo que iba a pasar como eje estratégico en la universidad y como al presentar una nueva propuesta de diferenciadora en el país. Entonces, podíamos nosotros anticipar a cuestiones que se podían presentar y poder contestar y más bien por el contrario, asesorar y orientar sobre lo que iba a venir. Pero ese traspaso de explicar a la gente el cómo no fue fácil porque obviamente hubo gente muy radicada en lo suyo, ¿no? En querer seguir haciendo lo suyo y no tener esa anuencia al cambio. Entonces, a esos tuvieron que apartarse de estos proyectos innovadores para nosotros continuar desde todos los campos y desde todas las áreas con los profesionales que realmente creían en el proyecto, ¿no? El principal desafío, a mi criterio, fue producirla de forma tal de que se fuera de calidad, o sea, que todos los componentes fueran de calidad, porque el objetivo no era producir un material de estudio didáctico, sino que ese material realmente fuera un objeto de aprendizaje como tal. Y ahí tuvimos que pensar mucho en cómo hacíamos el clic de la producción multimedial con el recurso colaborativo del LMS con el material didáctico que se iba a utilizar. Es decir, cómo llevábamos nosotros para lograr los objetivos de aprendizaje en cada curso que la tecnología lo potenciara exponencialmente para que realmente el estudiante aprendiera. Nosotros ya sabíamos que iba a venir un estudiante que iba a ser híbrido entre lo analógico y lo digital. Y también sabíamos que en el futuro iba a venir un estudiante que era nativo digitalmente. Entonces digamos que el que iba a recibir el aprendizaje sabía que apremiaba muy bien al aprendizaje colaborativo y al aprendizaje autónomo, que era la base del modelo educativo como tal. Pero ahí entonces era donde nosotros
hacíamos que convencer a los entes reguladores para que eso siguiera como tal. Por lo demás, sabíamos que estamos haciendo algo de calidad, que estamos haciendo algo bueno, algo alternativo y algo diferenciador, y sabíamos que iba a marcar prácticamente ser referentes en este tema, ¿no? Como hasta la fecha. Y ahora, como para ya ir cerrando un poquito el tema, don Marco, ¿cuál fue la reacción de los estudiantes? ¿La reacción que ustedes esperaban o una reacción totalmente ajena? ¿O cómo fue esa transición de cambiar los estudiantes que estaban en una educación totalmente presencial a una educación virtual? En la planeación había un modelo que nosotros en la universidad creamos que le pusimos modelo único, que es de 15 áreas transversales. Entre esas 15 áreas hay una de cómo era que íbamos a llevar el aprendizaje en modalidad virtual a todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional. Y para eso tuvimos que ir a muchos lugares del país. Yo les decía a los compañeros que éramos como jesuitas de la virtualidad, porque a todo el mundo, cuando uno le habla de tecnología, y sobre todo cuando uno le habla de tecnología educativa, le gusta, ¿no? Claro. Pero cuando uno les explica el cómo, es ya cuando no entienden, ¿no? Acuérdense que todos tenemos modelos desde la escuela, el colegio y la universidad, modelos de entender que hemos estudiado yendo a clases en un horario, sentados en un pupitre, en donde el profesor es prácticamente la autoridad y da su clase en forma magistral y el conocimiento no sale de las cuatro paredes donde se estudia, ¿no? Y nosotros estábamos proponiendo algo totalmente diferente, ¿no? Estábamos proponiendo despresencializar el aula, de decirle a un estudiante, mire, así como usted tiene redes sociales, así como usted tiene un teléfono inteligente, así como usted está prácticamente conectado en una era digital de conectividad y en donde estamos en una era de tecnología de información y de comunicación, ¿cómo hacemos para aprovechar todo ese tiempo de conectividad para que usted tenga tecnologías para el aprendizaje y para el conocimiento? ¿Cómo yo aprovecho todas esas habilidades que ya estaba creando y las aprovecho para estudiar? Eso hubo que explicar el cómo. Por dicha teníamos, digamos, un acortamiento de explicar todas las dudas que tenía y poder evitar todos los peros que en ese entonces se daban. Sabíamos, hoy por hoy, y hoy por hoy es así, la modalidad virtual es una alternativa de estudio de calidad que impacta en el aprendizaje y que elimina todos los peros de todas las personas que no han podido estudiar o que no se han podido adaptar en los modelos de educación tradicional. Y sabíamos que íbamos a ayudar a nivel de accesibilidad y a nivel de inclusividad a todas estas personas. Y eso era lo que prácticamente a nosotros nos emocionaba y nos llenaba con mucha pasión para trabajar todo este tipo. Acuérdense que la modalidad virtual elimina peros que no pasan, que pasan en la modalidad tradicional de estudio, ¿verdad? Claro. Peros de distancia, Ujú. peros de transportabilidad, peros digamos, de costo de oportunidad. Y entonces, hasta no tener todos esos peros, no tiene por qué no estudiar si usted le está presentando una propuesta de calidad. Entonces, fue muy bien aceptada desde el primer momento en que hicimos entendimiento con el ente regulador y por dicha el ente regulador vio la propuesta que era una propuesta de mucha calidad, lo que nosotros estábamos presentando y era una propuesta sistémica y de calidad. Cuando digo sistémica, para poderla aprobar tuvimos que hacer conexión en tres entes fundamentales. Uno, la parte de servicio, que también tendría que estar digitalizada. Cuando digo servicio, toda la parte de cómo íbamos a llevar en forma digital el asunto de los estudiantes y la permanencia de los estudiantes y el servicio de matriculación en modalidad virtual aquí en el país o fuera del país. La otra, la parte tecnológica. La parte tecnológica tenía que estar muy bien fortalecida porque es la que le da sustento. No es la que determina el resultado, pero sí es la que acompaña a la parte exponencial del aprendizaje. Y la parte que tenía que ver la parte académica, ¿no? Ujú. Toda la parte curricular, didáctica, evaluación, pedagógica, tenía que estar fundamentada ya no solo en modalidad presencial, sino también en modalidad que apremiara este tipo de enseñanza disruptiva que se estaba dando en el país. Claro. Cuando eso se da, el estudiante lo atendió muy bien, prácticamente se vio acompañado de eso. Y bueno, ahora que nos comenta esto, ¿verdad? Y que a través del convencimiento, a través de cambiarle ese chip a la gente, otorgándole la respuesta a todos sus peros, pues
vemos que ha sido aceptado desde aquel momento y hasta ahora, ¿verdad? Porque la Universidad San Marcos es la universidad pionera y además número 1 en educación virtual del país. Y bueno, estoy segura que el día de hoy nuestros oyentes están totalmente encantados de entender cómo fue que esto surgió, ¿verdad? Porque ahora solamente algunos de nosotros, por la generación en la que estamos, solamente estamos disfrutando ya de este proceso, disfrutando de lo que ahora, el resultado de este proceso. Entonces, entendemos, ¿verdad?, de que esto viene desde hace mucho tiempo, que es algo que se trabajó muchísimo y que pues ahora, gracias a Dios también, lo estamos disfrutando en este momento. Y don Marco, quedan un montón de preguntas todavía, pero ¿qué tal si lo dejamos para un próximo episodio? Aquí te vamos a invitar Las que a gusten, otro también vamos a estar cada vez que nos invite. Sí, claro. Vamos a tenerlo acá en otro episodio para terminar este tema que es tan interesante, tan importante para todos nuestros oyentes. Y gracias a ustedes que sintonizaron con nosotros el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.